compartir después. Un tiempo de devoción. Sabemos que definimos devoción como un sentimiento de profundo respeto y admiración, en este caso por Dios, devoción a Dios por lo que Dios es y lo que Él hace con nosotros, ¿no? Entonces Dios es bien bueno con nosotros, hermanos, es nuestro Padre, nuestro Dios, es el que nos da la vida todos los días, la fuerza. Entonces creo que por lo que Dios es y lo que hace por nosotros, merece que tengamos un tiempo pues donde podamos reflexionar de él y también pues darle gracias, ¿verdad? Entonces el propósito de este tiempo lo vamos a estar haciendo los días martes y jueves a la misma hora. Ya posteriormente, cuando el grupo sea un poquito más sólido y si hay otro horario en el que ustedes pudieran estar y que sea más fácil, pues también, ¿verdad? Para que puedan estar más cómodos y pasemos ese tiempo a gusto, agradable y sobre todo, pues aprovecharlo de la mejor forma, ¿ok? Entonces vamos a orar, vamos a comenzar orando, igual posteriormente ahí poco a poco nos vamos a ir ajustando, pero si tienen alguna petición, o alguna gratitud que quieran que incluyamos en la oración, pues la pueden poner ahí en el chat y le vamos a pedir a nuestro hermano Horacio que haga esta oración. Después voy a tomar el tiempo de entonar un canto y luego vamos a comenzar con lo que vamos a estar estudiando juntos. Digo, no es tal cual un estudio así derecho, que nadie hable, dejen que yo hable. No, no, no. Es una sala abierta. Vamos a estar leyendo el texto y vamos a estar platicando juntos. Entonces, si tienen peticiones, adelante. Y si no, pues vamos a orar. Y pues continuamos, ¿sí? Adelante, hermano Horacio. Muy bien. Días a todos mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a hacer la oración inicial. Oremos. Amado Padre que mora en la eternidad de los cielos, nos acercamos a su presencia, Padre, para agradecerle por esta mañana, Padre. Esta mañana acá en el Pacífico, pero ya media tarde con muchos hermanos allá en el sur, Padre, o en distintas partes aquí en América, Padre. Gracias por la vida que usted nos da, gracias por sus bendiciones materiales y espirituales, Padre. Gracias por este momento que usted nos obsequia para estar aquí disertando de su santa palabra, Padre. Pidiéndole, Padre, que bendiga a cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí presentes por el tiempo que ellos se dan, Padre, por el esfuerzo, los sacrificios que a veces implica, Padre, que se hace con mucho gusto y con un corazón alegre, Padre, agradecido también por todas las cosas maravillosas que hace con nosotros, Padre. Pidiéndole que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia, que nos dé paz, humildad y mucho amor en nuestro corazón, Padre, pidiéndole también, Padre, por nuestros trabajos, por nuestras actividades en el hogar, por nuestras familias, por nuestros seres amados. Bendícelos enormemente, Padre, cada una de las necesidades, preocupaciones, tristezas, cargas, pero también alegrías, Padre. Se las dejamos en el hueco de su poderosa mano, Padre. Le pedimos que siempre nos acompañe y que su Santo Espíritu siempre nos acompañe y nos guíe, Padre, a través de las Escrituras, Padre, y de esa manera comprenderlo, acariciar su faz, Padre, para poder comprender, entender, Padre, algunas cuestiones que a veces por la premura del tiempo, Padre, no podemos, Padre, pero gracias por esta oportunidad que usted nos da, gracias por la tecnología y gracias por todo lo que hace por nosotros, Padre bendito. Con esto en mente, todas estas cosas se las pedimos en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Voy a compartir pantalla y vamos a entonar este cantito, ¿ok? Se llama Adelante. Creo que lo conocemos, ¿sí? Adelante en la batalla, Cristo es el capitán. Él nos lleva por el triunfo de la vida espiritual. Adelante en la lucha contra el mundo del pecar. Es muy fuerte el enemigo, pero Cristo es sin igual. Adelante. La fe siempre alimenta si es que quieres vencer. Adelante. Adelante. Valor se necesita para poder vencer. Aunque mires a tu lado enemigos por doquier, mira en Cristo el refugio que te hará salir con bien. Adelante, no desmaye, lucha siempre sin temor. Satanás es muy astuto, pero Cristo le venció. Adelante. La fe siempre alimenta si es que quieres vencer.
Adelante, adelante. Valor se necesita para poder vencer. Cuando mires en la lucha otros que quieren caer y alejados por el viento cruel se dejan ya vencer. Adelante siempre lucha con valor y decisión. Cristo siempre está a tu lado, será tu protección. Adelante, fe siempre alimenta si es que quieres vencer. Adelante, adelante. Valor se necesita para poder vencer. Muy bien. De algo sirve tener tantos hijos, mire, ya me ayudan con los cantos. Entonces, bueno, vamos a comentar qué es lo que vamos a estar leyendo juntos. Lo que decidimos estar estudiando juntos es el Evangelio de Juan. Vamos a comenzar por ahí y después, si hay alguna sugerencia de algo que les gustaría que pudiéramos estudiar, pues también nos pueden comentar, ¿ok? Y me gustaría antes de empezar a leer, primero decir que a lo largo de estos tiempos que hemos estado juntos estudiando de alguna forma, hemos estado viendo varias cositas en cuanto a cómo poder entender los textos, el texto bíblico, ¿verdad? Una de las cosas que ya se nos ha enseñado o que hemos visto, por ejemplo, en los diplomados, es que hay una forma de hacerlo en 3 pasos, que es leer, entender y aplicar. Y cada uno de estos pasos, pues tiene obviamente sus puntitos ahí de los cuales hay que estar abordando, ¿verdad? Pero una de las formas es leer. Paso 2, entender. Paso 3, aplicar. ¿Ok? Esa es una de las formas en las que hemos estado entendiendo que podemos estar estudiando el texto y poder sacar todas esas lecciones para nuestra vida. Y otra forma es en 4 pasos, que es leer, paso 1, paso 2, entender diferencias y similitudes, es decir, en qué nos parecemos a aquellos a los que se les escribe, sea la carta, el libro o esta carta personal, en qué nos parecemos, en qué sí nos parecemos, cuáles son nuestras similitudes, pero también entender en qué somos diferentes, ¿ok? Ese es el segundo paso. Y el tercer paso es el punto teológico, es decir, ¿quién es Dios en ese texto que estamos leyendo? ¿Quién es Dios? Y luego el cuarto paso, la aplicación. Entonces, este es de 4 pasos: leer, leer y releer, entendiendo todo lo que podemos entender solamente leyendo. Paso 2, encontrar las diferencias y las similitudes. ¿En qué sí me parezco a esta persona? ¿En qué sí nos parecemos a esta congregación? ¿En qué sí nos parecemos a la audiencia que recibe el texto? ¿Y en qué no nos parecemos? Es el paso 2. Paso 3, ¿cuál es el punto teológico aquí en el texto? Siempre la pregunta sería, ¿quién es Dios aquí? Entonces, si vamos a estudiar la carta de Juan, yo le recomiendo que usted tenga esa mente abierta y sus ojos bien abiertos, sus oídos bien abiertos, para que usted pueda hacerse esa pregunta. A lo mejor la podemos hacer por capítulo o en general en el libro usted se pregunte, ¿quién es Dios aquí? Por ejemplo, si usted lo hace esa pregunta en Génesis, ¿quién es Dios en Génesis? La respuesta podría ser es el creador, ¿ok? Y teniendo esa pregunta y esa respuesta, ¿quién es Dios en Génesis? Se puede hacer la siguiente pregunta. Bueno, si Dios es en el libro de Génesis el creador de todo, ¿qué quiere de mí como su creación? ¿Qué quiere de mí como su creación? Si Él es el creador y yo soy la criatura, ¿qué quiere de mí como su creación? La respuesta, ¿cuál podría ser, hermanos? Si Dios es el creador y yo soy su creación, ¿qué quiere de mí como su creación? Que le adoremos. Que le adoremos, Obediencia. que le obedezcamos. Bueno, ahí está. Con esas respuestas ya podemos sacar las aplicaciones. ¿Me entiende? Entonces, esa es una forma. Entiendo diferencias, entiendo similitudes, entiendo qué dice el texto leyendo, qué dice esas líneas, qué significan esas líneas, quién es Dios en el texto y ahora sí me puedo poner a aplicar. Aplicar
las cosas que son aplicables, porque no todo en el texto se puede aplicar a nuestra vida y a nuestro tiempo. A veces lo hacemos, pero estamos forzando el texto o como les he dicho a algunos hermanos, tomamos el texto de las greñas o hacemos violencia con el texto, ¿verdad? Y no podemos hacer eso, ¿de acuerdo? Entonces, ahí están dos formas en las que podemos estar estudiando juntos o leyendo juntos, que es lo que vamos a hacer, leer, entender y aplicar. O leer, encontrar diferencias, similitudes, el punto teológico y la aplicación. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer yo el día de hoy, pues voy a ser el anfitrión de estar leyendo el texto y luego vamos a hacer preguntas. Bueno, ¿qué dice el texto? ¿Qué entendemos de él? Y el día jueves nuestro hermano Horacio va a llevar el mando ahí de la dirección de la lectura y también pues darnos el tiempo para estar participando. Entonces voy a compartir pantalla para abrir la Biblia. Y mire, una de las formas más sencillas, bueno, ayer algunos de aquí estuvieron en la clase que comenzamos todos ayer, en la siguiente generación de la escuela, algunos estuvieron eh, y, y creo que podrán haber notado, se está estudiando la carta a los tesalonicenses, que nuestro hermano Paco nunca se fue a algún comentario para mencionar algo. Siempre estuvo sacando todo ¿de dónde? De la Biblia. Y esa es una forma muy buena de estudiar, hermanos, porque le digo, lo más fácil para Horacio y para mí, porque yo sé que Horacio tiene mucho material, yo tengo material, muchos de ustedes lo tienen, es que abramos un comentario y nos pongamos a ver qué dice el comentarista del Evangelio de Juan. Sí. Ese sería lo más fácil para nosotros. Pero otra vez, no se trata de eso. Se trata que usted y yo podamos tener la capacidad, y todo miembro de la iglesia, tener la capacidad de leer el texto, entenderlo y aplicarlo. Tener la capacidad de leerlo, de encontrar diferencias y similitudes, de preguntar quién es Dios aquí y poder aplicarlo a mi vida. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, me gustaría antes de leer aquí que sí vayamos, aunque sea nos brinquemos por esta ocasión, en entender cuál es el propósito de este libro, ¿verdad? Para que así nos vayamos y no nos salgamos, ¿verdad? Y creo que esto es muy conocido, lo que dice el capítulo, ¿qué es 20, ¿no? 20 o 21. 21. El Déjeme, 20, hermano, el 20. 20, ¿verdad? Ok. De hecho, hasta le ponen ahí el titulito que el propósito del libro dice. Sí, aquí está, bien. 20, 30 y 31. ¿Quién lo puede leer, hermanos? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no estaban escritas en el libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahí está. Entonces, encontramos la palabra para. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales, milagros, hechos poderosos en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro que se está escribiendo. No están escritas en este libro que se está escribiendo, pero no quiere decir que no sucedieron. Jesús hizo muchas otras cosas. Dice, pero estas, las cosas que sí se han escrito, sobre todo, tiene que ver con señales, ¿sí? Es una palabra clave en este libro hubo un enfoque sobre todo en las señales, en los hechos poderosos que resaltaban a Jesús como alguien especial. Ahorita vamos a ver en la siguiente texto a qué se refiere Juan. Pero estas señales que se han escrito se escribieron para. El para son propósitos. ¿Para qué? Número uno, creas que Jesús es el Cristo. Y aquí me gustaría empezar a dejarles el micrófono abierto para primero comprender esta frase. Creer que Jesús es el Cristo. ¿Qué relevancia tiene esta frase, hermanos, de creer que Jesús es el Cristo? Y también, ¿qué significa creer? ¿Qué significa Jesús? ¿Qué significa Cristo? Dejamos micrófonos abiertos. ¿Qué importancia tiene esta frase? ¿Qué importancia tiene el creer para el discípulo de Jesús? ¿Qué importancia tiene entender quién es Jesús y qué significa Cristo?
Los escuchamos. Adelante, adelante. Está el micrófono abierto, es suyo. No queremos nomás hablar nosotros. Adelante, hermanos. También las hermanas, si quieren. Sí, 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 adelante. Vamos, Ujú. vamos, lo voy ayudando, fíjese. Creer que Jesús es el Cristo. ¿Cuándo hemos usado esas frases? O sea, ¿son importantes para la iglesia esa frase? Creer que Jesús es el Cristo. ¿Son En el importantes? bautismo, cuando aceptamos, cuando hacemos la confesión de fe, ahí, ahí decimos, ¿verdad? Que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo. Exacto. Muy bien. Y esa frase, aparte de que es una frase que nosotros confesamos, eh, fíjese que Mateo 16 precisamente es donde se le hace más relevancia a eso, a esa parte. Jesús dice, ¿verdad? Con Pedro tenemos esta plática. ¿Quién dicen los demás que soy yo? ¿Verdad? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Contesta Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Fíjese la importancia que se le da en Mateo 16, 18 a esa frase, tú eres el Cristo, eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sí? Es una roca, es una base de la iglesia, de todo creyente, de todo discípulo. Entonces, por eso es que Juan tiene, el Evangelio de Juan tiene una especial importancia en la vida cristiana, porque está escrito principalmente para que ustedes y para que yo, para que todo seguidor de Jesús verdaderamente comprenda que Jesús es el Cristo, el enviado, el Hijo de Dios. Y esa es la base de todo discípulo de Jesús. No puede haber seguidores de Jesús sin tener esta plena convicción de que Él es el Cristo. Ahorita vamos a ver qué significa eso. ¿Qué más podemos decir, hermanos, de esa frase? Jesús es el Cristo. Creer que Jesús es el Cristo. Bueno, yo quiero comentar para que se animen los demás hermanos. Ándale. Vamos a abrir brecha entonces. Eh, efectivamente, eh, el, el objetivo primario del Evangelio de Juan es conectado con lo que dice Hebreos 11:1, ¿no? Es crear esa esperanza, esa certeza en Jesucristo. Pero siempre he enseñado que creer implica más que el creer como nosotros pensamos. Es decir, creer implica tener esa certeza, esa convicción, no solamente de manera intelectiva o intelectual, sino también un convencimiento en el corazón. Y, y a veces la fe o el creer, que son palabras, por así decirlo, correlacionadas, concomitantes, a veces utilizamos esa fe como una especie de metafísica, de decir, oye, me va a ir bien, tengo confianza, tengo fe de que todo me va a salir bien. Y es bueno tener fe en uno mismo, ¿verdad? En creer en ti mismo, pero la palabra de Dios echa fuera el ego, echa fuera todo ese tipo de cosas, porque la fe debe de estar depositada, debe de estar enfocada, canalizada sobre una persona y esa persona es Jesús. Entonces, ya no comentabas que ahorita vas a mencionar sobre el tema del Cristo, pero la palabra Jesús, la palabra Jesús, que significa el Señor es salvación o Salvador o Jehová salva, es interesante porque debe de haber un convencimiento de esa declaración, no solamente en la mente, sino también en el corazón, de que Jesucristo es el Salvador. La pregunta también aquí es, pero ¿de qué me va a salvar Jesús si yo tengo trabajo, si yo tengo un salario, si tengo familia y mi familia me ama, tengo amigos, salgo a pasear, tengo televisor? O sea, parece ser que todas esas cosas nos desvían de una necesidad tan fundamental como es la salvación en Cristo Jesús. Las personas le fallamos a Dios. No hay ninguna persona buena, no hay ningún justo sobre la tierra.
Todos necesitamos ser salvos y el único medio para esa salvación es Jesucristo. Sean buenas o malas personas, todos necesitamos la salvación en Cristo Jesús. Entonces, por eso considero que la fe es un tema importante, porque la fe, el creer, es tan fundamental porque hay personas que pudieran tener, y pienso, siempre lo digo, siempre lo comento, que en la colonia donde nosotros vivimos, podemos preguntarle a la gente si creen en Jesucristo y las personas nos van a decir que sí, o si creen en Dios nos van a decir que sí. O sea, hay una afirmación, ¿verdad? De una declaración positiva, pero cuando se les pide, oye, ¿sabes qué? Necesitas bautizarte, necesitas ir a la iglesia, necesitas obedecer ciertos mandamientos, esa parte de la fe ya no les gusta. Una fe activa ya no les gusta, ¿sí? Entonces, esa es una fe que está mutilada, esa es una fe que está mocha, o puede ser parte de un proceso, porque siempre he considerado, eh, siempre hemos enseñado que la fe es el motor, o sea, se te predica el evangelio, la persona oye y eso va a crear fe en el corazón y esa misma fe te va a llevar a arrepentirte, esa misma fe te lleva a confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, esa misma fe te lleva al bautismo, a identificarte con la muerte, sepultura y resurrección, pero esa misma fe te ayuda a vivir con fidelidad en la fe que es en Cristo Jesús hasta la muerte o hasta que Cristo venga. Entonces, la fe es un tema bien importante, pero depositada en Jesucristo, en la persona de Jesús. Y no solamente es el Salvador, es el Cristo. Pero esa pelota se la voy a mandar a otra persona si quiere aportar. Entonces, adelante. Muy bien. Ahí Un, está. com- ¿Sí? un comentario en cuanto a lo que está diciendo el hermano Horacio. Eh, Se podía tomar a Cornelio como que él necesitaba, conocía algo de la fe, pero quería saber más. Y por medio de la oración que él hacía, todo lo que sabemos de Cornelio, que Dios escuchó sus oraciones y peticiones. Entonces Dios le puso el camino hacia Cristo por medio de este Pedro. ¿Y qué hizo Pedro? Lo mismo que el Evangelio hizo en nosotros. Se nos predicó, creímos, confesamos, tenemos fe en Cristo. Ese es Cristo para mí o para nosotros, que fue para entonces a Cornelio. Se le predicó la palabra de Dios y se convirtió él y toda su casa. Recibió, obedeció y hasta ahorita la Biblia no nos dice que fue, se apartó de la palabra de Dios. Él siguió adelante. Si no, Dios lo hubiera dejado escrito en la palabra. No sé si me estoy saliendo del tema o estoy pegándole más o menos a lo que... Sí, creo que este es un ejemplo de a dónde nos lleva el creer, ¿verdad? El creer. Entonces, es la importancia de la frase. Hermana Natalia, Sí, buenos días, hermanos. buenos días, hermano. Lo que yo alcanzo a ver en este versículo es, sí, como comentaba el hermano Horacio, acerca de esa creencia firme en la persona de Jesús, pero creo que en estas tres naturalezas, ¿no? Que la primera es esa naturaleza humana a través del nombre de Jesús, que es el reconocer que Él vino al mundo, que se quitó de toda su divinidad para estar entre nosotros y poder hacer ese sacrificio, ¿no? Pero también viene la parte de su naturaleza redentora, que es a través de la palabra Cristo, que es esta parte del ungido del Mesías, de nuestro Salvador. Y por último, pues su naturaleza divina, que finalmente es al reconocerlo como el Hijo de Dios, que si no mal recuerdo, cuando decían en la frase en, hebraica de hijo de, era algo así como igual a. Entonces, si están aquí poniendo hijo de Dios, sería igual a Dios. Y estamos aquí también reconociendo esa naturaleza
divina que finalmente tenía nuestro Señor Jesucristo. Exacto, muy bien. Bueno, más adelante vamos a ir entendiendo más y sobre todo esa parte que menciona sobre las tres naturalezas. Vamos a hablar de ese tema, pero en su momento cuando lleguemos. Para ahorita no entrar en esos puntos aún, ¿verdad? Pero fíjese, aquí la importancia, estamos preguntando cuál es la importancia de la frase creer que Jesús es el Cristo, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué tan importante es? Bueno, ya se habló del creer. Ya se mencionó que es no solamente un confiar, sino es un convencimiento y es obediencia. Entonces, acuérdese, estamos en la carta de Juan. Todo lo que se escribió, todo lo que se escribió en la carta de Juan tiene el propósito de crear en nosotros confianza, convicción y obediencia. ¿Qué le parece? Vamos a tomar esas tres para definir creer. Es confianza. Y yo estoy anotando a la par de lo que le estoy diciendo, ¿eh? No traigo aquí nada extra, que está haciendo trampa, está sacando alguna parte. No, no estoy haciendo trampa, ¿eh? Yo nomás tengo aquí mi Biblia abierta y un montón de plumas y marcatextos, ¿ok? Yo a la par de ustedes, ¿sale? Entonces, vamos definiendo entonces, vámonos poniendo de acuerdo que todo lo que se escribió en el libro de Juan tiene el propósito de que nosotros creamos. ¿Qué es creer? Confiar, estar convencidos y obedecer. ¿Vale? Entonces, todo eso tiene el propósito. De hecho, si ustedes, ahorita no se vaya de Juan 20, pero si nos vamos al capítulo 1, verso 12, dice, a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad, el derecho de ser hijos, de ser hechos hijos de Dios. ¿A quién se le va a dar el derecho de ser hijo de Dios? Al que cree en el nombre, ¿sí? Al que cree en el nombre. ¿Se da cuenta? Y luego, si brinca usted al capítulo 1, en el capítulo 1 al final, en el 50, teniendo esta plática con Felipe y Natanael, le dice, te vi debajo de la higuera, porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Pues cosas mayores verás, ¿sí? Y luego en el capítulo 2 verso 11, donde habla de las bodas en Caná, dice que todo eso se hizo y se manifestó para que los discípulos creyeran en él. Otra vez, es Juan 1:12, Juan 1:50 y 2:11. Entonces, todo se hizo para que primeramente los discípulos confiaran, confiaran en Jesús, confiaran, fíjese qué tan importante es, otra vez vamos a hablar de la importancia, que un discípulo confíe en su maestro, porque está hablando de los discípulos, ¿sí? Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de ¿quién? De los discípulos. Entonces, qué importante es que un discípulo confíe en el maestro. Si un discípulo confía en el maestro, ¿qué va a hacer, hermanos? ¿Qué va a hacer si un discípulo confía en el maestro? Lo que dice, lo que enseña. ¿Sí? Lo va a seguir hasta el final y va a hacer caso a lo que dice y a lo que enseña. Entonces, Jesús, miren qué importante y qué bueno es el Señor, que lo primero que Él quiere para los suyos es que confíen en Él. Que sintamos esa seguridad de que estamos con alguien, con alguien seguro, que estamos seguros, como dice el canto, seguros en los brazos del Salvador, ¿verdad? De hecho, aquí ahorita que estaba, mientras hablaba el hermano Horacio, se me venía a la mente acerca del creer, 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 y en Juan 11, Juan 11 encontramos algo tremendo. Otra vez seguimos en la palabra creer. Juan 11:15. Si alguien, hermano, la triste. ¿Sí, sí puede leer, hermano? ¿Sí? Ok. Aquí en Sí, Juan 11:15, hermano. me alegro por vosotros que de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. Dice, ¿qué sucedió, hermanos? La muerte de Lázaro, ¿verdad? Dice Jesús, me Ujú. alegro que no hayan estado ahí. No, no quite su micro, hermano, para que me ayude con otros dos más. Leo en el 25, hermano. 25, por favor, hermano. 25. Sí. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Ahí está. ¿Y el 26, hermano? 26. Y todo Sí. aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Y el 27 de una vez? Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ahí está. Ahí está. Fíjese, hermano. Qué confianza. O sea, este momento, o sea, Jesús se preocupa porque sus discípulos primero entiendan. ¿Qué les dice arriba? Me alegro que no hayan estado ahí para que crean. Vamos a él. ¿Y a quién le está hablando aquí? Le está hablando a sus discípulos. Aquí está, mire. Le dijeron sus discípulos. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Y 14, ya muerto. Si él ya murió y está hablándole a sus discípulos. Fíjense la preocupación de Jesús por los que le siguen. Jesús quiere que verdaderamente creamos, confiemos, estemos convencidos de quién es Él para que podamos obedecer. Ese es como el todo de la fe, ¿no? Es lo que vemos, creo que en Hebreos 11. Vemos personas que creen, que confían y hacen algo. Por eso Hebreos 11, lo que le llaman la galería de la fe, está primero lo que la persona cree y luego lo que hace. O sea, ¿qué hizo? Porque creyó. Entonces, creo que ahí está. No sé si quieren decir algo. Y bueno, ahí encontramos la frase en el 27, la frase que estamos estudiando. Le dice, sí, Señor, he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y has venido al mundo. ¿Sí? ¿Algo que decir? Sí, hermano, es interesante que todavía me hace mucho eco en mi mente. Eh, Efectivamente, los discípulos creían en Jesús y tenían una convicción, una confianza, porque eso es lo que significa confiar, es depositar, dar la fianza a una persona, depositar ese algo en la persona y prácticamente el ser la persona. Pero lo que me llama la atención de esto, ¿verdad? Sin el afán de desviarte de eso, es que efectivamente había un convencimiento. Sin embargo, cuando el Señor, siento como que la fe, el creer, lleva su tiempo de maduración, ¿sí? Lleva su maduración porque los discípulos miraron toda clase de señales. La palabra señal te lleva hacia un lugar, hacia un objetivo, y esa señal era llevarlos a Jesucristo. Y y cuando el Señor fue atrapado, cuando el Señor fue por esa turba enardecida y que fue expuesto a vituperio, a suplicio ahí con los romanos, pues todos se desbalagaron prácticamente, se perdieron, se escondieron, ¿sí? Entonces, es interesante que muchos podrían pensar, oye, pero, pero esa fe ahí se quebró, ahí se desvió, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió ahí? Cuando el Señor Jesucristo resucita, más que reclamarles por su falta de fe, les reclama por qué no se habían ido a Galilea, donde les había dicho que se fueran. O prácticamente, hermano, ellos van a tener en ese proceso de maduración de la fe, en la resurrección de Jesucristo, la razón poderosa para que a partir de ese momento ellos pudieran entregarse en su totalidad. Es decir, entregarse en el sentido de eh, eh, que hasta su fe los va a llevar a la muerte, ¿sí? Muchos de ellos van a entregar su vida por la causa de Jesucristo. Por eso pensamos que la fe también va a llevar todo un proceso de maduración, de prueba, en la cual van a estar sujetos todos nuestros actos, ¿no? Eso es lo que quería comentar, hermano. ¿Ok? Excelente ese comentario de que la fe va en ascenso, la fe va creciendo, vamos madurando en fe, ¿verdad? Ciertamente creo que cuando todos, comentando o siguiendo el comentario de la hermana que decía, esa frase es mencionada cuando uno entrega su vida al Señor, se bautiza, creo que ahí es como una de las muestras máximas de lo que ya creemos y de en quién hemos confiado, pero la fe va madurando, ¿verdad? Y se me ocurre precisamente hablando los que ya hemos, creo que todos o la mayoría de los que estamos aquí ya vimos homilética. Ya cuando uno ve ciertas cositas o ciertas frases dice, de aquí sale el tema.
¿sí? Entonces, fíjese, aquí con el comentario del hermano Horacio se me ocurre que sale un temita, es decir, una fe madura, ¿sí? Una fe madura. Y la pregunta sería, ¿cómo madura nuestra fe? De acuerdo aquí a Juan 20, 30 y 31, ¿cómo puede madurar nuestra fe? ¿Cómo puede madurar nuestra fe? Al grado de que no solamente sea una confianza, sino que estemos convencidos y que nos lleve a la obediencia. ¿Cómo madura una fe? De acuerdo a Juan 20, 30 y 31, ahí veo yo unas respuestas. ¿Cómo madura una fe? Hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos. ¿Cómo madura una fe? Yo creo que a través de problemas, conflictos en la vida de uno, tribulaciones, va uno madurando. En, en ciertos casos, a veces, esto sale contraproducente porque en lugar de ir hacia arriba, muchos mejor se retiran. Pero el que está convencido, el que ha obedecido y tiene la confianza en Cristo Jesús, sigue hacia adelante a pesar de todas las cosas, a pesar de todas las cosas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos la seguridad de que vamos en el camino correcto delante de Dios, pero tenemos que estar bien convencidos de nosotros mismos. En mi parte, tengo que estar bien convencido en lo que estoy haciendo delante de Dios. ¿Ok? Hermano Iván, ¿cómo Hermano, madura una fe? ¿cómo va a madurar nuestra fe si el Señor Jesucristo nos está poniendo las señales? También nosotros tenemos que andar en ese mismo camino para poder darle esas mismas señales a la otra persona, como con nuestros frutos, digamos, con nuestro cambio, ¿me entiende? Como vamos a nosotros a agarrar y como creemos en el Hijo de Dios, o sea, no solamente creemos oh, sí, yo creo, porque también los demonios creen y tiemblan, dice, pero ¿por qué? Porque somos obedientes a lo que nos está diciendo la palabra de Dios. ¿Ves cómo conocemos en todo esto conocemos que somos hijos de Dios o conocemos a Jesucristo, que obedecemos su mandamiento? Entonces, ¿Ok? Está excelente, están correctas sus respuestas y comentarios, pero mire, quiero que usted vea, ándele, ahí viene hermana Ceci, ella va a dar la respuesta. Ahí viene, a ver, hermana Ceci, no voy a decir nada, es más, no voy a decir nada. Usted, hermana Ceci, a ver, ¿cómo madura una fe, hermana? Yo pienso que a través del conocimiento de Jesús y de sus mandamientos, a través de lo que el Señor es, de lo que Él ha hecho, de lo que Él quiere de nosotros, yo pienso que por ahí va que vamos creciendo. Mientras más le conozcamos, más vamos sabiendo de Él, más confianza le vamos teniendo. Mientras más cerca estemos de Él, creo que somos más fieles, más maduros. ¿Ok? Esa última frase que dijo, hermana, ahorita vamos a retomar. Hermano Horacio. Hermano, ahí el texto lo comentaba, ¿no? Dice, para que creyendo, es decir, ¿cómo madura la fe? Creyendo, creyendo. Es decir, y eso es algo que comentaba el hermano Pedro Flores aquí en el chat, que Cristo es el autor y el consumador de la fe. Y también Pablo lo dice en Romanos 1:17, ¿no? Que el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, nosotros nos bautizamos, ¿verdad? La fe es ese motor que te lleva al arrepentimiento, a confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, a bautizarte y a llevar una vida de fidelidad. Pero también la fe precisamente es bien importante para cada estrato de la maduración cristiana. Es decir, no hay que verlo como algo lineal, sino hay que verlo como algo que está precisamente dando vueltas este, como un motor, ¿no? Que de manera constante le está dando vida a esto, ¿no? Entonces, considero que la fe es necesario para el inicio, para antes el inicio y hasta la muerte. Hasta la muerte necesitamos seguir creyendo, ¿no? En Jesús y en su nombre. Ahí está. Creo que ya están las respuestas. Mire, yo tengo tres respuestas en mente de ahí de lo que dice el texto. O sea, todo lo que dijeron está correcto, ¿verdad?
todo lo que dijeron es parte de ese bosquejito. Pero acuérdense, el tema es una fe madura, ¿sí? O cómo madura nuestra fe, ¿sí? Ahora, hizo además Jesús muchas otras señales. Aquí está la clave, mire, en presencia, en presencia, ¿sí? Quiere decir que los discípulos estaban cerca, porque si no, no hubieran podido, ¿qué? Ver las señales. Entonces, ¿cómo los discípulos iban a crecer en fe si no estaban cerca de Jesús? ¿Se da cuenta? ¿Cómo vamos a llegar al punto de reconocer que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y que tengamos vida y confiemos que aunque muramos vamos a tener vida, como lo dice en Juan 10? ¿Y cómo vamos, Juan 1:12, cómo vamos a ser hijos, a tener la potestad de ser hijos si no estamos cerca? ¿Se da cuenta? Entonces, decía nuestro hermano Horacio, ¿verdad? O sea, estamos hablando ahorita, el punto es el propósito del libro y ver la importancia del propósito, que es creer que Jesús es el Cristo. No nos hemos salido de la palabra creer, ¿verdad? Todavía seguimos en esa. Entonces, ¿cómo va a crecer nuestra fe al grado de ser hijos? Bueno, creo yo, primera respuesta es cuando estamos cerca de Jesús. Dice ahí, en presencia de sus discípulos. Si la gente no se acerca, hermano, si usted y yo no nos acercamos más a Jesús, nuestra fe no va a crecer, ¿sí? Una segunda respuesta es precisamente, aquí es en presencia, ¿verdad? Una segunda respuesta es, ya decía nuestro hermano Iván y también nuestro hermano José, eh, que es el seguirlo a pesar de las dificultades, ¿verdad? O sea, eso es lo que hace un discípulo, lo preguntamos hace rato, ¿verdad? O sea, un discípulo cuando confía en su maestro le sigue hasta el final, que fue lo que, al grado el que llegaron los discípulos, ya en el libro de los Hechos, llegaron hasta qué punto llegaron en su fe, hasta qué punto llegaron. Exacto, ahí Hasta la muerte. exacto, hasta la muerte. Entonces, hermanos, ¿cuándo va a madurar nuestra fe? Cuando le seguimos a pesar de todo. Cuando verdaderamente somos discípulos, seguidores de Jesús. Entonces, una fe madura. ¿Cómo se logra esa fe madura? Cuando estamos cerca de Jesús. Sí, primero, hay que estar cerca de Él. Dos, cuando le seguimos a pesar de todo, va a madurar nuestra fe. Sí. Y tres, creo que está contenida en todo el versículo 31. De lo que habla el verso 31 es que esos discípulos ya conocen con quién están. O sea, ya creen, ya conocen. Entonces, nuestra hermana Ceci dio esa cuando le conocemos. ¿Cuándo va a madurar nuestra fe? Cuando verdaderamente conocemos. ¿Sí? Conocemos con quién estamos. Cuando estamos cerca de Jesús, cuando le seguimos a pesar de todo y cuando le conocemos. Cuando usted logra conocer a Jesús verdaderamente, quién es Él, lo que hace por usted, o sea, esa relación íntima, porque conocer, de hecho, aquí en Juan aparece, creo que Juan 17:3, sí, aquí está. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cómo se obtiene la vida eterna? Conociendo al Señor. Y la palabra aquí, conocer, ginosco, en el griego, ginosco, es una estrecha relación, una relación íntima. Y un discípulo debe tener una relación íntima con el maestro. ¿Se da cuenta? O sea, y esto es como cíclico, ¿sí? Esto es como que sigue. O sea, usted tiene una relación íntima porque está cerca de Jesús. Lo sigue, a pesar de todo, lo va conociendo. Si usted va siguiendo al maestro, lo va conociendo más. Y luego, porque está cerca, o sea, se da cuenta cómo todo esto gira como una rueda. Vamos a llamar la rueda de la fe. La rueda de la fe. Me acerco a él, lo sigo a pesar de todo y lo voy conociendo más. Voy conociendo cómo él en mis dificultades me ayuda. Voy conociendo cómo cuando yo me acerco a él, tengo esa relación íntima. Voy conociendo lo que me ofrece, voy conociendo lo que me da, voy conociendo la fortaleza que hay en él. Entonces es como una rueda, ¿verdad? Hasta lo voy a apuntar aquí, la rueda de la fe. ¿Sí? ¿Sí? Estar cerca, seguirlo a pesar de todo y conocerlo. Y esto va a dar vuelta. ¿Sí? Entonces, bueno, no sé, ¿tienen algo que más decir?
para brincarnos ya a lo que falta del versículo. Todo esto salió porque el hermano Horacio dijo, ¿verdad? De que la fe va creciendo. Y sí es cierto, sí es cierto. Hay que aclarar que la fe va creciendo. Y pasó con los discípulos. No eran los mismos del capítulo 2 a los que vemos en el capítulo 21, 20 y en Hechos. No eran los mismos, definitivamente. ¿Algo que decir, hermanas, hermanos, respecto a esto, creer o aumentar la fe? Bueno, avanzamos. Entonces, acuérdense, esto es solamente del 30 y 31. Ahora que si hacemos este sermón temático, pues obviamente vamos a encontrar muchísimas respuestas de cómo aumentar la fe en otros libros, en otras cartas, en otros personajes. Pero esto es solamente del 30 a 31. Bueno, estas cosas, estas señales que se ven, tiene que ver con vista. Todo esto que han visto los discípulos y que se escribió es para que todo aquel que lea este libro crea, confíe, esté convencido y obedezca en que Jesús, ya nuestro hermano Horacio dijo, Jesús el Salvador, que Él es el Salvador. Creer que, yo digo así, creer que solo Él me puede salvar. No simplemente creer que Él es el Salvador, sino creer que solo Él me puede salvar. Hermano, si las personas a nuestro alrededor entienden y comprenden que solo Jesús me puede salvar, le pregunto yo, con quién van a estar y a quién se van a acercar? Pues a Él. Por eso hay que decirles, solo Él. ¿Sí? Entonces, hay que creer, confiar, estar convencidos y obedecer, seguirlo, porque solo Él es el Salvador, solo Él es Jesús, el Salvador, el Cristo. ¿Qué me pueden decir de la palabra Cristo? Cristo. Yo sé que ya la saben, ¿verdad? El Cristo, ¿Es ungido? ¿ok? Sí, exacto. ¿Qué más? De hecho, fíjese que esta pregunta es curioso porque creo que no sé si escribió alguien aquí en el chat, déjeme ver. Es el enviado, dice hermano Pedro, ¿ok? Enviado, ungido. Es curioso porque somos la iglesia de Cristo y me ha tocado, ¿eh? Me ha tocado preguntar en diferentes lugares qué significa Cristo y muchos no saben, siendo que somos la iglesia de Cristo, no sabemos nuestra naturaleza. Llega a suceder, ¿eh? Entonces, ¿qué significa Cristo? Bueno, ya en dos respuestas. ¿Algo más que decir sobre Cristo? Dice aquí la hermana, enviado. Creo que alguien puso en el chat algo más. Déjame ver. El Mesías, hermano Miguel. ¿Ok? El Salvador. ¿Ok? Entonces, Cristo, otra vez, no estamos leyendo nada aquí. Yo estoy tomando nota solamente. ¿Ok? Cristo. Desde lo que conocemos y sabemos, la palabra Cristo viene del griego. Christos. De hecho, está transliterada, no está traducida. ¿Se acuerda? Transliterar es pasar letra por letra a su equivalente en otro idioma. O sea, Cristos. Entonces, la palabra Cristo viene del griego Christos. Entonces, no está traducida, está transliterada. Y también tiene un equivalente en el idioma hebreo, que es el Mesías. ¿Sí? Mesías. Entonces, o en el hebreo también que está transliterada también, ¿verdad? Hermano Horacio, tu micro. Si quieres, termina tu idea, hermano. Bueno, ok. Sí, Entonces tiene su equivalente, ¿verdad? Entonces, que ambas significan lo mismo. Dice, Cristo es el Mesías. Bueno, estamos repitiendo porque en realidad Mesías y Cristo es lo mismo, pero en hebreo y en griego, y significa el enviado, el ungido, el escogido. Enviado, ungido, escogido. ¿Sí? Entonces, si estamos diciendo que Jesús es el Cristo, entonces Jesús es el enviado, el ungido, el escogido. Jesús es el Salvador enviado a este mundo, ¿sí? El Salvador enviado. Entonces, confiar, creer, estar convencidos que Él es el único Salvador enviado. Él es el Hijo de Dios.
¿qué nos proporciona? Nos proporciona vida. Entonces, básicamente esa frase nos está enseñando dos cosas: que una persona tiene que creer que Él es el Dios, que Él es Dios y Salvador. Eso le va a dar vida. Creer que Él es Dios y Salvador. Pero acuérdese que creer no solamente es, sí lo creo de palabra, o sea, sí creo que Jesús es el Dios y Salvador. No, sino creer me va a llevar a estar convencido y obedecer lo que tenga que obedecer para formar parte de esa salvación. Que usted ya sabe que en este caso, pues involucra un bautismo, una convicción, ¿verdad? Ahora sí, hermano Horacio. Sí, hermano, esa palabra, como bien lo decías, es una expresión transliterada del griego, ¿no? Christus, y consideramos que es una palabra muy poderosa, con un significado muy, muy profundo, y lo decimos porque si bien podría utilizarse la palabra Mesías, vienen siendo sinónimos Mesías, Cristo y ungido, ¿no? Y es interesante porque desde la perspectiva veterotestamentaria, es interesante que había uno de los oficios de la antigüedad que se ungían, porque el hablar de ungimiento, pues, se hablaba acerca de un aceite que era puesto en los cuernos de carnero y el cual se preparaba con algunas especies aromáticas y un aceite extra virgen, y cuando particularmente se utilizaba para ungir a reyes y a sacerdotes, ¿no? Y en algunos casos particulares, algunos profetas. Entonces, por eso comentamos y decimos que la expresión Cristo, eh, la expresión Mesías, tiene un trasfondo muy rico, porque si seguramente ya, no sé si, creo que mi hermana Natalia ya lo mencionaba hace algún momento, de la persona de Jesús, cómo en su persona, en su ministerio pueden cumplirse esos tres aspectos en Jesucristo. El declarar que Jesús es el Cristo, eso significa que Él es Rey. Y el decir que Jesucristo es sacerdote es el que va a interceder por nosotros. Y también significa que Jesús es el Cristo, que es nuestro profeta, nuestro maestro, quien corrige, instruye, etcétera, ¿no? Entonces, el hacer esa declaración que Jesús es el Cristo, es que cuando tú la mencionas, es que a partir de ese momento, Jesucristo se convierte en tu rey, en tu sumo sacerdote y en tu maestro. Y eso es una declaración muy poderosa que se hace precisamente en el momento del bautismo, y no se debe de tomar a la ligera, porque prácticamente a partir de ese momento debería, debería cambiar la vida de la persona. Entonces, pero si no se explica apropiadamente lo que significa, y sobre todo combinado con la palabra Jesús, porque sí, significa salvación, pero ¿salvación de qué? Ahí en Génesis Mateo 1:21 dice, el ángel le dice a José en los sueños y su nombre va a ser Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él nos salva de los pecados, pero también se convierte en nuestro rey, en nuestro sumo sacerdote y en nuestro maestro. Nomás quería comentar eso. Muy bien, ahí está. Excelente. Entonces, sí, ciertamente, entonces, por eso decíamos al principio, ¿verdad? De hecho, la pregunta inicial fue la importancia de la frase. Es que es más que una frase. La importancia de la frase es que es más que una frase. No es una frase requisito para ser miembro de la iglesia. O sea, es una convicción. Por eso entonces, hermanos, qué importante es que nos aseguremos que la persona que obedece el evangelio verdaderamente, verdaderamente crea que Jesús es Dios y Salvador, ¿sí? Y acuérdese, creer es confiar, estar convencido y obedecer. Creo que en alguna ocasión se lo llegué a comentar. Estamos hablando de la deidad de Jesús, de la deidad de Jesús. Y un muchacho bautizado me dice, hermano,
¿cómo que Jesús es Dios? Y le dije, ¿ya estás bautizado, no? Y dijo, sí. Y entonces, ¿en qué creíste cuando te bautizaste? ¿Cómo? ¿Qué confesaste cuando te bautizaste? Ah, que creía que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pues ahí estabas creyendo, convenciéndote y estabas obedeciendo a la deidad y a la salvación de Jesús. Ahí lo debías de haber ya entendido, que Jesús es Dios. Pero lamentablemente muchas veces no nos tomamos el tiempo, como lo estamos haciendo ahorita, de entender la importancia de la frase, que es más que una frase. Hermano, por eso fíjese, la importancia es que si nosotros verdaderamente entendemos esa frase, vamos a tener vida en su nombre. Ahí está, o sea, ahí está todo. Está todo contenido el evangelio poderoso en estos dos versículos, ¿sí? Dice, estas, pero estas señales que se han escrito son para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, esta frase creyendo ya está hablando, ya está metiéndole la continuidad, creyendo, endo, o sea, se está metiendo una continuidad, para que creyendo siempre, para que creyendo a cada paso, a cada momento, en toda tu vida creyendo, tengas vida en su nombre. Ahí está. Ahí está, esta frase es clave en la vida cristiana, en la vida de un discípulo. Usted y yo somos discípulos, empecemos entendiendo qué gran bendición tenemos. Entonces, ahorita creo que nuestro hermano Iván había levantado la mano, hermano Iván, o ya no. Bueno, mientras activa su micro, entonces, como usted y yo somos discípulos de Jesús, bueno, vamos comprendiendo qué señales encontramos en Juan y cómo nos van a aportar a nuestra vida espiritual. Entonces, acuérdese, leer, entender y aplicar. Hoy ya leímos diferencias, similitudes. Creo que usted y yo sabemos que nosotros no vimos las señales directamente, pero sí las leemos y las creemos. ¿Quién es Dios aquí? ¿Quién es Dios aquí en Juan 20, 30, 31, hermano? ¿Quién es Dios aquí? Jesucristo, ¿Es el Cristo? ¿Quién es Dios aquí? el Hijo de Jesús, Dios, El Hijo de Jesús, Dios, ¿sí? ¿Quién es Dios aquí? Mi Dios y Salvador. ¿Quién es Dios aquí? ¿Quién es Jesús aquí? Mi Dios y Salvador. Ahora, ¿qué puedo sacar de aplicaciones? Bueno, creo que lo estuvimos haciendo en todo este tiempo, ¿ok? Entonces, bueno, esto es algo poquito de lo que podemos hacer, este, o vamos a estar haciendo, ¿verdad? Creo que ya se nos fue el tiempo. Hermano Iván, sí, 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 hermano Iván. que le quería comentar, mi hermano, que en mucho de los hermanos nos volvemos cuadrados, digamos, ¿me entiende? Y no hacemos el ciclo ese que estamos hablando ahorita de la rueda. ¿Por qué? Porque cuando leemos Hijo de Dios, ya lo queremos humanizar a un Dios todopoderoso. Y no podemos. Porque, no, pero aquí dice que es hijo. Y no es Dios, es hijo. Entonces, es ahí donde está todo el problema, mi hermano. Ok, muy bien. Bueno, todas esas cositas que se van ahí dejando, se van dejando migajitas, las vamos a ir siguiendo por todo el libro de Juan, ¿verdad? Quisiéramos seguirle, pero quedamos que una hora y pues ya se acabó, se nos fue. Bueno, se me fue rápido, ¿eh? Yo hasta pensé decirle a Horacio, hermano, se me hace que mejor ni vamos a llegar a la hora, nomás unos 20 minutitos es mucho, pero pues se nos fue, ¿ok? Oiga, mi hermano, es que allá es más rápido el tiempo, aquí nomás ha pasado media hora. ¿Ah, sí? Ah, caray. Bueno, pues gracias por conectarse, hermanos. Nos vemos el jueves. El jueves le seguimos. Sí, acuérdense, ahorita estamos nada más viendo como el propósito, para que entendiendo el propósito, ya vamos a empezar a leer capítulo 1 y ya cuando lleguemos a estar estudiando eso, bueno, usted va a tener en mente el propósito, no lo va a despegar.
no se va a despegar el propósito. Todo lo que lea va a ir unido a creer que Jesús es Dios y Salvador, el único, sí, el único. Y vayamos como aplicación y como tarea práctica para nuestra vida cristiana, vayamos buscando, hermanos, que nuestra fe esté madurando, estando más cerca de Jesús, siguiendo a pesar de toda dificultad que se nos venga y sobre todo dentro de esas dificultades conociendo más a nuestro maestro, ¿verdad? Recuerde que la fe tiene un resultado final y es la vida, ¿sí? Entonces creo que esa sería nuestra lección práctica de hoy. Vamos a orar y si Dios nos permite, misma sala, misma hora, si Dios nos presta vida y nos vemos el jueves, ¿verdad? Hermano José, ¿nos podría despedir en oración, hermano? Por favor, Sí. Vamos a orar. adelante. Bendito Padre, Señor Dios del cielo. En esta hora, Padre Santo, gracias, Señor, por darnos la oportunidad de tener esta plática en cuanto a tu palabra, que nos ayuda a crecer, nos ayuda a abrir nuestras mentes para entender mucho más tu palabra y aplicarla en nuestras vidas, Señor. Gracias. Rogamos que nos permita en la próxima reunión que estemos todos listos y puestos, abiertos nuestros corazones para escuchar una vez más el mensaje de tu palabra. Gracias te damos, Señor mi Dios. Te ruego que nos dé su bendición y nos ayude en todo nuestro pecado. Gracias le damos. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias a todos, hermanos. Dios les bendiga.